La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: tu lengua venenosa. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hablar de la lengua. Es un tema serio. Requiere que después de este programa ustedes realmente se sienten y reflexionen un rato de silencio a la luz de la palabra de Dios, porque nuestra lengua es algo terrible. La compara Santiago con el timón de un barco. Un barco puede ser enorme como el Titanic, pero el pequeño timón dirige todo el barco. Y así la lengua es la que dirige toda nuestra vida espiritual. Es verdad que seremos juzgados por nuestras obras, pero hablar es una obra muy importante. Y nos dice Jesucristo que toda palabra vanidosa de nuestra boca va a ser juzgada. Imagínate eso. Cuando los santos se mueren, dejan escritos, ahora también dejan grabaciones, como en el caso de los santos del siglo XX, San José María Escrivá de Balaguer, toda esa gente. Y hay que revisar todos los escritos. Con el caso de la Beata Conchita fue un trabajo terrible, porque su solo diario espiritual ocupa 60.000 páginas, imagínate. Cuadernos y cuadernos. Y hay que revisarlos todos para ver si no hay un error teológico, un error moral en esos escritos. Pero Dios va a hacer lo mismo con todos nosotros, no solamente con la gente que beatifican en el Vaticano. A todos nosotros se nos está grabando todo lo que decimos. ¿Te imaginas eso? Incluso lo que decimos escondido. Pues Cristo dice en el Evangelio que lo que uno habla escondido, inmediatamente borra el mensaje, lo que sea, todo va a ser gritado desde las azoteas. Por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos con nuestras palabras. A veces uno ve una persona aparentemente muy buena y de repente escucha una palabra y se le cae pero por el piso esa persona. Pues como dice el libro del Eclesiastés, una mosca podrida sirve para echar a perder un buen perfume. Y nuestras palabras, lo dice Santiago en su carta, son terribles. Son una fuente de bendiciones, pues con la lengua bendecimos, y una fuente de maldiciones, pues con la lengua también maldecimos y deseamos el mal. Vamos a echarle dos vistazos a la Biblia. Yo suelo leer poco la Biblia en público aquí en el programa, pero a mí me parece este tema tan interesante que es bueno que recurramos porque habla clarito la Biblia. El capítulo 3 de la carta de Santiago, la primera parte se la dedica a la lengua, así que lo invito a que después lo busque, abajo está la cita, y en su casa con calma se lea esa parte. Pero miren lo que dice dentro del capítulo 3. Todo género de fieras, aves, reptiles y animales marinos puede domarse, y de hecho ha sido domado por el hombre. Hasta las ballenas asesinas, las orcas, son domadas en los parques, ¿no? Sin embargo, ningún hombre es capaz solo de dominar su propia lengua. Claro, porque para dominarla necesitas la ayuda del Señor. Es un mal siempre inquieto y está llena de veneno mortal. Cuando nosotros insultamos, cuando herimos a otro, cuando develamos su secreto, cuando lo destruimos, estamos demostrando que nuestra lengua tiene una capacidad de veneno mortal. Con ella bendecimos a quien es Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios, lo que les había dicho antes. De la misma boca salen bendición y maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. O sea, es algo con lo que no nos podemos conformar. ¿Acaso mana de la misma fuente agua dulce y amarga al mismo caño? ¿O puede, hermanos míos, la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco una fuente salada puede dar agua dulce. Así que Santiago nos advierte de este gran peligro de nuestra lengua. Hay una oración muy bonita en el Salmo 34, versículo 13.
Y es como una exhortación que Dios nos dice a nosotros en este programa tan importante. Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Evita el mal y haz el bien, busca la paz y corre tras ella. Guarda tu lengua del mal y de las mentiras. Guárdala tú. Dios te lo manda. Es una oración del Salmo, pero te manda a ti a ser el guardián. Por eso en otros lugares el Salmo dirá: Señor, ponle un candado a mis labios. No para no hablar más, sino para no hablar mal. Jesucristo nos dice otra frase en el Evangelio bien interesante, y frase de Jesucristo, que están tan metidas en la cultura de mi pueblo bejumero, que yo pensaba que eran dichos de Bejuma, y resulta que son palabras del mismo Cristo. Una palabra de Cristo que yo he escuchado desde niño en mi casa como un refrán: de lo que abunda el corazón, habla la boca. Por eso tú puedes hacerte un diagnóstico de cómo está tu corazón, escuchándote a ti mismo. En primer lugar, no uses este diagnóstico para diagnosticar a los demás, que también lo puedes hacer. Por la boca se te ve todo. Escúchate. Si estás todo el tiempo con lamentaciones, críticas, tristeza, pura negatividad, eso es que tu corazón está mal. Eso es que tu corazón está tenebroso. Si tu lenguaje es sombrío, estás que amaneces con una queja: ¡ay! Ya amaneció. ¡Qué frío! Y el café, se acabó el café instantáneo. Hay que colarlo. ¡Ay! Se echó a perder tostiarepa. Voy a tener que hacer las arepas amasadas. ¿No te das cuenta de que Dios te mandó la harina, te mandó la sal, te mandó el agua? Puedes tomar café, mucha gente que no puede. Amaneciste, hay gente que murió anoche. No, tú estás siempre centrado y tu boca lo manifiesta. Las quejas, las críticas. En cambio hay gente que tiene un lenguaje luminoso. Buenos días, gloria a Dios, amaneció, qué bello. Cómo huele el cafecito. Qué rico es hacer las arepas con las manos. Así uno como que le mete el cariño a cada familiar cuando le hace su arepita. Eso es un corazón que está en paz. Es un corazón luminoso. Cuando hablamos con Dios, cuando hablamos con los demás, a veces no nos atrevemos, porque somos gente culta, a meterle un puñetazo a nadie. Pero a veces somos capaces de destruir una persona con una palabra. Recuerden lo que decimos en misa: una palabra tuya bastará para sanarme. Y yo no creo en eso de que tus palabras tengan un poder similar al de Dios. Dios dijo: hágase la luz, y apareció la luz. Dios dijo: hágase el sol, y apareció el sol. Tú puedes decir en este momento: hágase un bistec, y no apareció un bistec en el plato. Tú no tienes tantos poderes. Hay gente que exagera, pero la lengua tiene un poder, que es sanar o destruir. Cuando tú una persona la hundes con una palabra, la destruyes, revelándole un secreto indebido. Por eso nosotros tenemos un tremendo trabajo en la vida espiritual, que es llegar a ser prudentes con la lengua. En esto hay una santa que nos edifica. A mí me impresiona. Ella no decía ninguna mentira, porque está beatificada, una mujer de gran virtud, lo demostró con su vida, la Beata María de San José. Ustedes me dicen a mí: ¿cuál es la frase de la Madre María de San José, que las tiene tantas y tan profundas, que más te ha impresionado a ti? Es la que les voy a decir. Ella afirma: yo nunca en mi vida he hablado sin pensar. ¿Sabes cuándo decimos las peores palabras de nuestra vida? Cuando primero hablamos y después pensamos. Es como poner la carreta adelante y los caballos atrás. Uno primero siempre tiene que pensar y no abrir la boca sin pensar. Porque nos dice el mismo Santiago, que es un gran maestro de la vida espiritual, que la persona, por ejemplo, con rabia, nunca hace lo que Dios quiere. Por eso cuando usted está bravo, cuando usted está violento, cuando usted está con rabia, cállese la boca. Cállese. Si quiere se va al patio y busca una mate mango y grita allí calladito lo que tenga que decir. Pero no se lo diga a otra persona. Porque el momento en que usted deposita su rabia, decimos los venezolanos, la calentera, en las orejas de su prójimo, usted está actuando totalmente fuera
del plan de Dios. No está haciendo para nada lo que Dios quiere. Y eso está dicho en la Biblia. Por eso es mejor callar cuando está bravo uno, cuando está confundido. Guardar silencio y decir, le digo después. A mí me cae muy mal que me corten una conversación, más cuando está caldeada. Pero reconozco que los que me cortan la conversación cuando está caldeada son sabios. Porque bajo presión, bajo el calor de la ira, mejor es no hablar nunca. Mejor es callarse. Pensar y después decir lo que uno tiene que decir. Y después también debemos estar pendientes de cómo es nuestra lengua. Cuando una mujer cocina bien, una de las cosas que tiene que hacer es probar cómo está la sazón de ese potaje, ese cocido que está haciendo. Hay que enfriar en la cucharilla un poquitico y probarlo y ver la sazón cómo está. Pruébese su propia lengua. Vea cómo habla usted. Porque a veces somos tan duros, tan exigentes, tan fríos en nuestras palabras, que podemos estar destruyendo vidas a nuestro paso. Y hay gente altamente eficiente en la iglesia y en el mundo y en el trabajo y en la casa, pero que destruyen a la gente, le dicen cosas terribles. Y qué dulce es una palabra amable. Dios a nosotros nos habla con dulzura en la Biblia. Yo me doy cuenta leyendo toda la palabra de Dios que Él se mide mucho para hablarnos duro, porque nos ama y sabe que somos sensibles. Y uno debe saber que sus palabras pueden ser sanadoras, palabras de consuelo, palabras de bendición. Por eso nosotros necesitamos, además de la gracia del Espíritu Santo, que se la tenemos que pedir enardecidamente. Hasta hay una canción por allí, pentecostal, que también cantan los carismáticos: ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ese es el coro. Tenemos que pedírselo a Él, que nos ayude a controlar nuestra lengua. Y yo recuerdo del venerable Padre José Rivera, a quien tuve la dicha de conocer en la tierra, allá en España, que hablando con él en dirección espiritual, el Padre José Rivera me decía: tú tienes que leer tanto la palabra como la leía la Virgen. Y por eso reza la liturgia de las horas, reza los salmos, lee la palabra diariamente y mucho. El beato Carlos Acuti, que era un niño, esta mañana leía que todos los días leía por lo menos una página de la Biblia. ¿Qué pasa con eso? Que tú hablas como lo que oyes. A mí me da risa cuando llego a la casa a ver los niños pequeños que hablan con un lenguaje súper refinado. Y yo, mire, ¿qué le pasa a esto? Que no hablan como Bejumero. No, son la televisión. Ese es el traductor de los cartones, de las comiquitas. Y ellos hablan así con esas palabras y ellos, que no es el léxico de la familia, lo han adquirido de allí. Bueno, yo quiero que te pase lo mismo con la palabra de Dios. Porque las palabras de Dios son vivas e eficaces, tienen poder, esas sí tienen poder. La Virgen María escuchó, porque ella no podía leer una Biblia, ella no tenía Biblia y tal vez no sabía leer, pero escuchó con tanta atención, con tanta asiduidad, frecuencia, la palabra de Dios en la sinagoga, que el día en que fue a decir el Magnífica, se le escapan cantidad de versículos del primer libro de Samuel, que se nota que era uno de los libros que leía mucho en la sinagoga y al que las mujeres atendían con especial atención. Y la Virgen María metió tanto la palabra en su corazón que cuando abría la boca hablaba palabras de Dios. Entonces vamos a tomar en cuenta este aspecto de nuestra vida. Y de paso, cero groserías, ni jugando. El otro día jugando, bueno, eso pasó hace cierto tiempo, a mí se me escapó un pequeño taco venezolano. Y una gran amiga que reza el rosario de rodillas todos los días, que está dedicada totalmente a hacer, me dijo: padre, no pongas triste al Espíritu Santo. Y me acordé que en la carta a los Efesios nos dice el apóstol que las palabras malas estén fuera de nuestra boca para que no entristezcamos al Espíritu de Dios. Total que tenemos bastante trabajo, hermanos. Cargas dinamita en la boca, veneno en la boca, si no lo purificas. Que tu lengua sea una lengua sanadora,
una lengua que alabe a Dios, una lengua que bendiga a Dios, una lengua fuente de bendición y no de maldición. Es mi deseo para ti, para mí, para todos los cristianos, porque estamos llamados a predicar la palabra de Dios y nuestra boca por eso en cierta manera es sagrada. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que María, la mujer que habló poco pero habló bien, nos ayude a dominar nuestra lengua. Feliz jornada.